Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de Ripple Line. Bienvenidos a nuestro 13º podcast de nuestra primera temporada en este sábado un poco lluvioso. ¿Cómo estamos en Cali, de hecho? Tal, un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento y escuchando. Cali también reporta un clima bastante extraño, hace sol muy fuerte y un momento entró lluvia, ventarrones, está bien raro. Sí, y el día de hoy pues estamos con un invitado muy especial, Cristian Díaz en la narración, el señor Eric Matiz también en la narración y en la edición y en la magia de Ripple Line. Y el día de hoy estamos con una leyenda ya hecha, en este caso 25 años de trayectoria, 2 producciones bajo el brazo y pues un presente bastante importante, señoras y señores. El día de hoy estamos con Legend Maker desde Cali, una de las bandas más importantes del heavy o power metal en Colombia. Colombiano, sí, perdón. Y pues para nosotros en este caso es un completo gusto en este caso tener a Legend Maker el día de hoy. Legend Maker, bienvenido a Ripple Line. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué tal? Los saluda Luis Fernando Caballero. Soy uno de los fundadores de Legend Maker. Soy también actualmente, y bueno, desde siempre, el tecladista y actual representante de la banda. ¿Cómo están? Muy bien. Luis Fer, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad, para nosotros es muy grato tenerte acá. Por mí, yo soy un gran fan de Legend Maker desde hace muchísimos años. Fui un amante del power metal desde... ya los años han pasado. Pero muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a Legend Maker por aceptar esta invitación. Y pues nosotros pues ya sabemos que son de Cali. Mucha gente casi no los conoce porque es un power metal underground, pero es muy estructurado, muy bien hecho. Pues si quieres cuéntanos cómo fue ese origen de Legend Maker, esta banda caleña, de Cali para el mundo. Hey Eric, pues gracias por la invitación a toda la gente del programa. Bacano saber que nos has seguido por un tiempo, porque a veces cuando uno hace cierta entrevista y no te conocen para nada, pues es un poco impersonal, así que me agrada saber que sí has escuchado algo de la banda, que conoces algo del género. Pues como vos sabés, pues el género del power arranca fuerte a finales de los 90, para la gente que no conoce de pronto mucho el estilo, es una variación básicamente del heavy metal, llevado como al extremo. Entonces, para la gente que de pronto no conoce tanto, es básicamente una especie de Iron Maiden, pero todo llevado al extremo. Entonces, la batería más rápida, más uso todo el tiempo del W, lo mismo las guitarras, las voces siempre son muy líricas y por lo general hay varias variantes del power que tienen mucho uso de la parte neoclásica, de la música clásica en su música y también de la parte sinfónica. Entonces nosotros, como muchas bandas en Colombia, arrancamos pues con la inquietud de jóvenes de colegio. Éramos en ese momento en el 94, 95, inicia la banda en un barrio de nuestra ciudad que se llama Nápoles, y allí hay unos chicos que empiezan con esta intención de hacer música primero más tirada hacia el hard rock, hacia el speed metal. Por aquel momento entonces teníamos otro nombre que era Obra Negra para el 94, 95. Ahí empezamos a llegar la mayoría de los demás integrantes. La banda empezó básicamente con Freddy Olave y Harold del Castillo. Luego más adelante incursiona Andrés Rodríguez, más adelante Mauricio Ochoa, Alfonso Moreno, y soy de los últimos para ingresar en esa alineación. En ese momento todavía estamos muy encaminados y no teníamos un sonido muy claro, una propuesta muy estructurada. Éramos todavía muy jóvenes, ninguno había estudiado música de manera formal. Por eso de ahí nuestro nombre un poco. Estábamos como en los cimientos de lo que luego iba a ser Legend Maker. En ese momento nos llamábamos Obra Negra. Después descubrimos que en Bogotá había otra banda, creo, más cercana al punk, que se llamaba Obra Negra. Entonces pues nos pareció inconveniente tener ese nombre pues igual, más cuando nuestros estilos eran tan diferentes. Así que optamos ya para el 95 por el nombre de Mester de Juglaria. Ya en ese momento nos estábamos encaminando más por el lado de Halloween, de Gamma Ray. Pues sí, siempre hemos tenido la influencia de Udo, de Judas Priest, bandas pues ya clásicas. Y veníamos tocando desde el 94, ya era más o menos mediados del 96. Optamos por un nombre que se llamó Mester de Juglaria.
Si recuerdan por allá en el colegio, cuando veía una de las cosas de la parte medieval, pues había una cosa que era el Mester de Clerecia y otra que era el Mester de Bularia. Entonces, Mester es una palabra de castellano antiguo, pues que ya no se usa, que significa arte. Entonces, eso, la connotación era el arte de la iglesia, el arte de Mester de Clerecia, y Mester de Bularia, el arte de los bulares. De allí adoptamos ese nombre porque, pues, debido a las influencias que teníamos, muchas de nuestras canciones estaban optando por tratar temas un poco medievales, un poco encaminados a esta parte de la cultura europea de 1500 y por allí, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con eso. Muy influenciado, obviamente, por Halloween, por Gamma Ray, por Blind Guardian, toda esta tendencia. Entonces, en este caso, perdón. Listo. Parece entonces en este caso, parece entonces en este caso la escena caleña, ¿cómo era en este caso en los términos del metal? Nosotros hemos llegado a tener pues entrevistas con bandas como muy focales, Bogotá y sí. Entonces, y sí, en este caso me llama mucho la atención de cómo era en este caso la escena metalera caleña y porque en este caso coincide especificar, por ejemplo, y apostarle en este caso al power metal. ¿Habían otras bandas en ese momento? ¿Cómo era la situación en ese entonces? Pues en Cali venían haciendo ya los músicos, sobre todo heavy metal, y para finales de los 80 también ya había incursionado pues todo lo que tenía que ver con el punk, obviamente, con el thrash, con el speed, y de pronto algo sí ya también de black metal y de death. Entonces la tendencia generalizada como actualmente era por los géneros un poco más brutales, ¿cierto? Pero obviamente hemos tenido también la gran influencia de una banda como Cronos en la ciudad, que venía haciendo hard rock y heavy metal desde mediados de los 80. Ya habían pasado 10 años, creo que para ese tiempo Cronos también había parado un tiempo. Pero entonces siempre habían estado latentes las dos opciones y hubo muchas bandas también en los inicios, bandas como Chaos, Cat and Dark, que se influenciaban bastante por el heavy metal, por la corriente que tenía que ver con los 80, un poco, bueno, sobre todo Black Sabbath, Iron Maiden, Def Leppard, bueno, todo esto, Dokken, todas estas bandas, pero esas ya eran como la generación anterior a nosotros. Ellos habían parado por diferentes cosas, y bueno, y aquí sobre todo mucho en español. Cuando nosotros empezamos, seguía un poco los vestigios de esa primera generación de rockeros de Cali, pero ya se habían decantado más por, creo que el thrash, el speed. Nosotros éramos muy jóvenes en ese momento, ya los que llevaban 17, tenían 17, 18 años, ya llevaban tocando 5 años. Nosotros en ese momento teníamos 15, 16, llevamos tocando muy poco, 2 años aproximadamente, o un poquito más. Así que sí había una tendencia también, había varias bandas de heavy metal en español, de speed, pero de power sí muy poco. Incluso realmente para nosotros fue como una exploración. Veníamos escuchando toda esta música de heavy, speed, ya pues sabíamos que en el mundo ya llevaban 10, 15 años de eso, y nosotros quisimos incursionar tratando de haciéndola un poco más rápida. Ya algunos habíamos empezado a estudiar música clásica, entonces empezamos a combinar lo que tiene que ver la corriente del neoclásico, y haciendo todo esto llegamos al power metal como una exploración propia. Después conocimos a Juan Arbeláez, nosotros lo llamamos Juan Diego Arbeláez, que es ahora una persona pues muy importante en medio de los conciertos, porque él ha sido manager, ha sido el CEO, bueno, diferentes cargos que ha tenido en empresas como Even Pro y otras similares que han traído grandes artistas actualmente a Colombia desde hace unos 10 años. Y él fue el primero que alguna vez nos escuchó en concierto, y él sí tenía como más música y más acceso al Eurometal, lo llamaban en ese momento, y apenas estaba determinándose como Power Metal, porque si ustedes mal no recuerdan, había otra tendencia del metal que era el Power Metal, que era lo que hacía Pantera. En ese momento lo que se llamaba Power Metal era más bien ese rock metal estirando a algo, más agresivo. Exacto, que le llamaban Power Metal, y esta tendencia que inició pues Halloween se le llamaba o se le conocía más como Eurometal. Después ustedes saben, con el paso de los años ya esto cambió y el Power Metal pues, es la tendencia que nosotros seguimos, y ya Stoner creo que se le llama un poco a lo que cantó en lo que hacía Pantera. Entonces cuando nos encontramos con Juan Diego después de un concierto fue que él nos muestra Angra,
que no lo conocíamos en el momento, y nos muestra también, creo que no conocíamos en realidad en el momento a Blind Guardian. Nos dice, uy, genial, yo nunca había escuchado una banda de Power Metal en Cali, menos en Colombia. Y nosotros que no, nosotros no somos Power Metal, nosotros tocamos como Pantera. Entonces nos dijo, no, es que está hay otra corriente que se llama así en Europa, y él fue el que nos mostró esas primeras obras súper importantes que nos han influenciado bastante, como lo es Angra, como lo es Stratovarius, bueno, todas esas corrientes, y ahí ya nosotros descubrimos todo este mundo y nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo realmente no era muy original, pero habíamos llegado allí como una exploración realmente propia, donde queríamos elevar la velocidad de la música, de pronto seguir con esta parte a lo Michael Kiske, con las voces muy agudas, y bueno, ahí fue donde ya descubrimos que existía realmente este género, y empezamos a influenciarlos por cosas que ya habían hecho estas bandas, que actualmente pues también todavía seguimos. Preguntita curiosa. Preguntita curiosa, solo curiosa. Para ese entonces, digamos, llegaron a coincidir un poquito con la escena argentina, B8, Hermética, de pronto, ¿no? De pronto con B8, pero vos sabes que, digamos, en ese tiempo no teníamos el internet, no teníamos tantas cosas, así que los fenómenos que pasaban en las partes de Sudamérica eran bastante poco conocidos. Por ejemplo, nosotros conocimos primero fue a Rata Blanca, porque Rata Blanca vino la primera vez a un concierto que pues ha tenido mucha historia en Colombia, que se llama el concierto de Ecomundo, donde vino a tocar por primera vez David Gilmour, donde vino Ron Sandy, de The Who, y los teloneros de ese concierto eran Rata Blanca, que nadie conocía en Colombia, y fue la primera vez que tocaron en Cali, en el estadio, y fue genial verlos porque ellos todavía están súper influenciados por Iron Maiden, o sea que ellos eran con las licras, o sea, era como ver a Iron Maiden cantando en español y aquí en nuestro terruño, así que eso fue también genial, eso lo vimos en el 92-93, nosotros todavía no habíamos ni siquiera empezado, pero toda esa influencia, pues sí nos trajo un poco lo que, bueno, obviamente Barón Roja, pero no, cosas de Argentina era muy poco, la verdad, lo máximo fue Rata Blanca en ese momento. Sí, porque Rata Blanca y B8 fueron, pues, lo que pasa es que B8 también es genial. Yo también soy todo influenciado por el sí, por el metal y el speed. Pero no, me acuerdo mucho de, pues no de esa época porque yo soy del 92, calcula. Pero sí soy muy influenciado con la parte del super metal argentino, pues yo lo digo así porque pues igual el metal argentino pues puede tener sus divisiones entre speed, heavy, power metal, bueno, el caso. Pero entonces pues ya nos has dado cuenta que ya nos has dado como la parte principal de cuáles fueron las influencias de Legend Maker al momento de iniciar esa fase exploratoria en la parte de encontrar un sonido. Ese sonido que pues a mí me encanta porque igual yo soy también de ese tipo de sonidos, de atmósferas, de historias, de crear todo un ambiente dentro de una canción. ¿Cómo tú ves esas influencias ya retratadas en los álbumes de estudio que tiene Legend Maker, como el Path of Glory o Light Blinding of the Light, si no estoy mal, del 2003 y el otro del 99? Pues nosotros entonces, como toda banda, estábamos pues muy ansiosos por grabar. Juan Diego fue nuestro manager por un tiempo, y entonces él nos motivó también de que hagamos eso. Ya habíamos hecho un par de grabaciones muy caseras, demos donde empezamos a grabar todo nuestro material, y en ese momento teníamos de todo un poco, teníamos incluso power ballads, teníamos algo de hard rock, teníamos bastante todavía temas de speed metal y unas que otras de heavy metal y de power. Entonces nosotros grabamos y ya le mostramos esto a Juan Diego, y él es el que nos motiva a decirnos, bueno, listo, esto está muy bien para que se escuche y tal, pero tenemos que grabar un demo ya original, porque la banda tiene mucho potencial. Fue el primero que nos motivó. Bueno, ya teníamos alguna base de seguidores, pero muy incipiente todavía en Cali, pero realmente él como comunicador social tenía acceso pues a otro material y otras bandas, como les comenté hace un rato. Entonces él vio el potencial en la banda, nos animó, nos decidimos, y entonces él fue que también nos dijo, bueno, pero ya no pueden grabar tantos estilos tan diferentes, o sea, no pueden tener una canción speed, luego una balada, sí, totalmente diferente, y después dos canciones de power. Tienen que enfocarse en un estilo, y obviamente, como les comenté, mientras cambiábamos de nombre, como que la banda iba evolucionando, nos pasamos de Una Negra, luego a Mr. Teuglaria,
Y como Mester de Bulgaria grabamos nuestro primer demo, antes de llamarnos Legend Maker, nuestro primer demo ya profesional, donde va a salir, de donde luego va a surgir la primera placa que es de Path to Glory. Grabamos, fuimos a grabar a Bogotá, eso fue en el año 99. En Cali en ese momento no teníamos un espacio adecuado como el que nosotros considerábamos, y Juan Diego nos ayudó a conseguir este estudio. Grabamos en Bogotá para el año 97. Él tenía unos contactos, mandamos esa primera demo de solo 4 canciones, que como vos decís, está muy influenciado. Ya cuando nos decantamos por este estilo que fue el Power, ya todo lo demás fue como un camino para llegar a esto. De ahí también un poco el título del álbum, termina siendo The Path to Glory, como el camino a la gloria. Entonces grabamos esas 4 canciones, las mandamos a Estados Unidos. Juan Diego tenía unos contactos importantes allá, y inicialmente nos recibe el material un sello más pequeño, y nos dice, no, ustedes están para salir con bandas más de power. Ellos distribuían, era más black y death y thrash. Entonces nos envía un sello que se llama Sentinel Steel, que estaba totalmente influenciado por las bandas, sobre todo de Estados Unidos, que venían de la corriente pues del nuevo metal británico, ¿cierto? Y lo que ya empezaba a ser el power. Y bueno, tuvimos la fortuna también, pues habíamos trabajado ya, como les comenté, muchos años en estas canciones, que realmente no eran canciones nuevas, las habíamos estado componiendo desde el 94, ya han pasado 3 años, y empezaron a tener todo este direccionamiento hacia el power metal. Como les comenté, pues muy influenciado por, sobre todo Halloween, algo de Judas Priest, algo de Blind Guardian, de Stratovarius, de Accept, obviamente, pues los cortes y los riffs clásicos de heavy metal. Y contamos con la suerte, y apoyados en todo ese trabajo que habíamos hecho ya durante 3-4 años, que a esta persona de la disquera le gustó mucho y nos apoyó y nos contrató para el año 97. Firmamos con ellos para hacer un EP, pero lo primero que no les llamó mucho la atención fue que en ese momento nosotros teníamos un cantante, era en español, nuestro cantante original. Y ellos pues no habían manejado mucho el mercado latinoamericano, para nada. Vendían los discos en Brasil y en Argentina, pero de bandas de Estados Unidos y Europa. Entonces les pareció como un poco inconveniente. Yo creo que les dio como algo de pereza. querían apostar por su mercado, sin tener claro, que... Además, explorar nuevo mercado para ellos debió ser como un riesgo, ¿no? Ya nada más contratando a nosotros, que éramos muy jóvenes, teníamos en el momento ya 17, 18 años, solo había creo que 1 o 2 mayores de edad, los demás no éramos mayores de edad en el momento, creo, algo así. Y entonces empezamos a hacer este demo, pero nos dicen, señores, busquen mejor un cantante en inglés o díganle a este personaje que cante en inglés, que teníamos el cantante, pero él no se le midió al reto, realmente nunca había intentado cantar muchas canciones en inglés, o no consideraba él que su estilo vocal sí, no era muy experto para cantar en inglés. Así que en ese momento ya empezó a surgir en internet esta comunicación de las cuales les estoy comentando. Fue nuestros primeros emails para el 97 en inglés, y le mostramos a él ese email donde decía que ellos querían era otro vocalista, o que el actual cantara en inglés. Así que él decidió, era el mayor de nosotros, ya tenía 19 años. Digo, muchachos, esa era la oportunidad que estábamos buscando, por eso fuimos a hacer la grabación, la inversión, todo eso. Así que yo pues estoy lejos de poder hacer esto en inglés, y fuera eso rápidamente, así que doy un paso al costado, sigan ustedes. Una decisión muy madura, muy difícil también para todos. Con él era que había surgido la banda y con la cual habíamos llegado hasta ese punto. Pero bueno, así son las cosas del comercio de la música, un poco de la carrera artística. Y ante esa oportunidad éramos todos muy jóvenes. Como te decía, 3 de nosotros, 6 eran menores de edad y los otros recién teníamos 18. Entonces empezamos a buscar vocalista, conseguimos uno que es el que va a salir luego en el segundo álbum. Produjimos otras 3 canciones porque ya el sello nos dijo, no, pues compongan más canciones, ya no hagamos un EP. Y en el proceso del disco, que era todo por correos, nos mandaban cassettes, todavía no me podía mandar realmente archivos de audio ni nada de eso, lo máximo eran los emails. Entonces ellos consiguen otro vocalista que se llamaba, porque falleció desafortunadamente en el 2017, Michael Grant,
Él ya venía trabajando con la empresa en otras bandas que se llamaron Onward, que tuvieron cierto reconocimiento en Estados Unidos, de Power Metal también, Onward, y ahorita no recuerdo la otra, creo que se llama Crescent Shine, y ellos nos envían la primera propuesta con Nick, que se lo voy a presentar por acá, para que lo conozcan un poco, la memoria de Michael Grant. Fue la única manera en que lo conocimos, tuvimos algunos emails con él, pero el resto nosotros, él nunca vino a Colombia, de nosotros no fuimos allá a grabar con él, y nos envían la propuesta y fue muy interesante, nos gustó. Él también es un músico de mucho recorrido vocalmente, y también agregó otras partes. Recién, bueno, nos dijeron que querían que cambiáramos todo al inglés. Teníamos varios integrantes, sobre todo uno, Mauricio Ochoa, que él había vivido en Estados Unidos, así que manejaba muy bien el idioma. Él mismo se dedicó con Juan Diego a traducir las canciones. Le mandamos las traducciones a Michael y él nos mandó la versión de Leonelda, nuestra canción pues más conocida hasta el momento, y le hicimos algunas correcciones. Todo eso era muy demorado. Mientras llegaba un cassette, imagínate, llegaba un cassette a Cali, nosotros después llegábamos y segundo por segundo lo que no nos gustaba, que estaba todo muy regular, del segundo 20 al segundo 25, esta melodía, esta cosa, tal. Nosotros no opinábamos mucho en inglés, porque obviamente ellos eran nativos. Bueno, aunque, como les comenté, Mauricio y Juan Diego sí hablaban muy bien inglés, pero nosotros nos enfocábamos más en la manera de la composición, de cómo pensamos que tenía que ver, como la intención vocal. Eso es lo que hacíamos de todos. Cassette iba, cassette venía, y así duramos 2 años en la postproducción del álbum, hasta que para finales del 2000, como les comenté, entonces sale The Path to Glory, que fue nuestro primer álbum. Fue toda una historia porque nunca se pensó que nosotros fuéramos hasta allá, era muy costoso. Se grabó, tampoco se grabó donde estaba la empresa, que era en Nueva Jersey, sino se grabó en California, si no estoy mal, en San Diego. Si no estoy mal, acompañé mucho tiempo, no recuerdo bien todo. Entonces había 3 puntos para que el disco saliera, donde estaba el vocalista, que estaba también el productor vocal, encargado pues obviamente por la empresa que estaba en Nueva Jersey, y nosotros en Colombia. Entonces, mientras todos esos 3 puntos cuadrábamos y coordinamos todo, nos demoramos 2 años y medio en sacar la producción. No, más de 2 años y medio, más de 3 realmente. La grabación la hicimos a principios del 97, en un febrero, y el disco termina saliendo ya para principios del año 2000. Fue el primer mensaje. Bueno, pues Sentinel tenía muy buenos contactos en lo que tenía que ver con Century Media y Nuclear Blast, así que el disco empezó a aparecer reseñado en esos grandes catálogos. La gente que pronto apenas está escuchando rock o metal, en ese momento ellos eran como las Biblias, ¿cierto? Todo lo que era realmente, me disculpan ahí, modestia aparte, lo que era bueno, aparecía en esos catálogos. Obvio que había muchos catálogos más, pero de otras corrientes, de pronto más underground, ¿cierto? Pero Century Media y Nuclear Blast eran nuestro YouTube, por decirlo así. O sea, lo que era importante ver y era reconocido en el mundo estaba en esos catálogos, que eran unas revistas que salían, creo que semestralmente o cada 3 meses, y ellos simplemente vieron el disco, les gustó la portada, les gustó lo que escuchó y empezaron a reseñarlo con muy buenas reseñas. Gracias a eso, también el trabajo que hicimos con los hermanos Hildebrand, que eran los que también estaban haciendo ya las imágenes de Dungeons and Dragons. Mucha gente compró el disco solo por la carátula, y porque aparecía reseñado en Century Media. Tenemos muchas historias con respecto a que gente luego nos escribió. La gente pensaba que el grupo era de Alemania. La gran cantidad de gente pensaba que el grupo era alemán por su sonido. Hay que decir que pues nosotros grabamos todo en Colombia, pero luego se hizo un trabajo también arduo de postproducción en cuanto a la masterización y la mezcla, que se hizo en Estados Unidos, en Track East Studios, donde en el momento ya había grabado su primer álbum y segundo Symphony X, así que contamos con esa importante postproducción y ese gran apoyo de la disquera. Así que cuando la gente escuchaba el álbum, pasaba como si fuera cualquier grupo internacional. O sea, nadie se imaginaba que era Colombia. Y por allá, los que eran muy gomosos, por allá en la última parte del librito, en la última parte, en las letricas más pequeñitas, por acá eran todo eso, los agradecimientos. Por acá al fondo aparece donde está grabado y la gente queda impactada, y entonces ahí estaba el email, nos empezaban a escribir. Y bueno, fue muy interesante ese impacto que tuvo para la gente que ya estaba escuchando esta música, y cómo
eso repercutió pues en el desarrollo de nuestra carrera en Colombia y a nivel mundial. No, pero qué genial. Es un proceso muy arduo y sin pensarlo fue en un momento. O sea, fue gracias a esas influencias tan marcadas y después de la fase exploratoria de sonidos que pudieron tener. Me parece espectacular esa historia de Path of the Glory, porque pues igual, realmente sí fue un camino a la gloria, porque estar claro. en ese tipo de lugares ya reseñados por Nuclear Blast es genial, porque pues igual si no estoy mal, Nuclear Blast ahorita es como una especie de compañía para una disquera, para, más o menos. Es una disquera de metal, sí. Ahorita sí, si no estoy mal, en ese segmento Nuclear Blast, y pues también tienes ilustradores de una talla mundial grandísimos, y pues que confundieran el sonido en ese momento de lo que estaba viniendo de toda la ola germana a un colombiano, pues da a entender que pues hicieron bien el trabajo para poder realizar ese tipo de sonido. Realmente fue muy grato, fue un trabajo muy arduo. Nosotros o sea, empezamos que sin el apoyo de Juan Diego en ese momento, que terminó siendo una persona ahorita muy influyente, ¿cierto? En lo que tiene que ver con el rock y el metal. Juan Diego, por medio de Even Pro, fue la primera empresa que logró traer a Iron Maiden, que ha traído ya varias veces aquí. O sea, era una persona que, aunque no había estudiado para hacer toda esta parte del desarrollo de un artista ni nada, pues sí tenía mucho entendimiento, y pues era un gomoso de la música. Era de los que en ese tiempo la gente ahorita escucha la música muy fácilmente en las plataformas, pero en aquel tiempo uno tenía que tener el CD, el cassette. Mucha gente que tenía los recursos importaba los CDs porque no todavía conseguían en Colombia, y si usted compraba eso y que se demoraba un tiempo en llegar, cuando usted lo tenía miraba todo, la letra, donde se grabó, y él era de esa clase de personas. Entonces se dio cuenta que la música tenía salida, nos apoyó. Nosotros en ese tiempo éramos también unos gomosos totales de la música, los que ensayábamos 5 veces a la semana, 3 horas por día. Gracias a eso y a eso que pudimos desarrollar como músicos, ¿cierto? Aunque éramos en ese momento empíricos, ya después estudiamos. También yo creo que un poco la calidad de las composiciones, no podemos decir que éramos, yo creo que alguien diga que es totalmente original en la música, no sé, creo que es muy complicado, demasiado espacio. La música, ya casi toda la música está creada, pero igual uno como que le pone el sello, ¿no? Exacto, entonces nosotros escuchábamos también, éramos muy cómodos de la música, adquiríamos ciertas ideas, ciertas estructuras, podríamos decir que algunos riffs de la banda suenan muy a Hello, de pronto eso, por eso impactó tanto a Gamma Ray y a Stratovarius. Obviamente la fórmula del Power pues realmente también no es que sea, pues es básica, ¿no? Es simplemente una estructura muy bien hecha en la composición de la música, son unos ritmos que van cambiando, pero por lo general tiene mucho doble bombo, que son muchas semicorcheas, eso se repite en la batería, en el bajo, en la guitarra, y pues está en la creatividad de cada músico, de cada banda, ver cómo alterna esos ritmos tan constantes con otras situaciones. Incluso, por ejemplo, nosotros cuando complementamos el disco, ya nos extralimitamos un poco. Una canción que hicimos que se llama Labyrinth City, la primera versión, un interludio de una canción, se desbarataba toda la canción y llegamos a una parte de casi de acid jazz, o sea, totalmente jazz, donde primaba el piano y era muy libre, y después retomaba otra vez el heavy metal. Eso en ese momento no le gustó a la empresa, digo, no, ya está salido. Ya era demasiado experimental. Sí, después la volvimos a grabar, salió en el segundo álbum, y esa parte de acid jazz obviamente la cambiamos por algo de neoclásico, totalmente con violines, con guitarra, piano, muy hacia ese lado, como tirándolo Ingrid Martin, y fue más acorde también, ellos tuvieron razón en ese momento, y todo esto, digamos, todo ese trabajo, esa dedicación, los ensayos. Por ejemplo, también tuvimos una novedad que cuando fuimos a Bogotá, pues nosotros éramos muy jóvenes, ustedes entenderán en ese momento conseguir dinero con esta música era pues prácticamente inviable, casi no había eventos, éramos una banda joven, nadie nos iba a pagar realmente un presupuesto muy elevado por hacer un concierto, así que nosotros teníamos un ensayadero en la casa de un amigo, y ese amigo ni siquiera era músico, pero no sé por qué terminó teniendo el ensayadero. Tenía el equipo. Nada, estudiaba en el colegio donde nosotros estudiamos, porque algunos todavía éramos de colegio, imagínate. Sí. Y el papá se enteró que íbamos a hacer ese viaje y que no teníamos todos los recursos, y ese señor, que nos acordaremos toda la vida, el señor Javier Galindo, si algún día escucha
esta entrevista. Él nos apoyó con dinero desinteresado. En ese momento nos dio como 600.000 pesos, hace como 20 años, y nunca nos dijo, páganos, no. Ustedes son unos pelados que todo el mundo los ve por ahí de negro y pensarán que andan quién sabe en qué metido, y yo estoy aquí, doy fe, que se la pasan ensayando toda la semana, 3 horas, y me toca sacarlos de aquí, pues, porque ya me toman la casa. Y así fue con él y también con mi madre, que falleció. Ellos apoyaron mucho por ese talento juvenil, por decirlo así, y nos apoyaron con dinero, y gracias a eso pudimos hacer la grabación y todo lo que les conté. A partir de eso surgió el camino del camino a la gloria. Surgió también a partir de la empresa Sentinel Steel. Sabía todos los esfuerzos que habíamos hecho, todos los años que llevamos en eso, así que ellos apostaron mucho. Cuando escucharon a Legend Maker, bueno, que en ese momento era Mr. Tabularia, lo primero que nos dijeron fue, uy, genial, nosotros solamente conocemos a Kraken de Colombia. Ese fue el año 97. Ya lleva Kraken ya casi 11 años. Nos dijo, solamente conocemos a Kraken, y ustedes están, palabras de él, en ese momento, Dennis Goldby se llama, están a la altura de Kraken, tienen unas composiciones geniales, incluso pues para él les pareció en el momento un poco más elaboradas, que nuestras canciones eran mucho más largas, con más secciones instrumentales, de solos dobles, que era algo muy similar a lo que hacía Hello, lo que hacía Gamma Rays, Saxon, Dokken, todo eso. Digamos, de pronto Kraken no tuvo en ese primer momento esta parte tan extensa, la parte instrumental de los solos, así el estilo neoclásico. Lo tenían secciones, pero digamos no tan largo, y les gustó mucho. Pues esa era la comparación, genial. Queremos tener una especie de Kraken, pero que sea más power metal, pero que sea en inglés. Eso es lo que de alguna manera ellos nos presionaron, y mucha gente nos critica eso, como que digamos, nosotros no tenemos a influenciar por eso, pero tienen que entender que éramos muy jóvenes. A los 18 años íbamos a tener un contrato con un sello internacional. O sea, había muchas bandas como nosotros que tenían más años y que no tenían eso, así que nosotros dijimos, apostemos por eso. Es una propuesta, como vos decías hace un rato, y estaba hablando de todo eso, era para llegar a este punto, que las oportunidades a veces se presentan en el momento menos esperado, pero la diferencia entre que las oportunidades salgan bien o que no salgan bien es la preparación. Creo que apareció la propuesta, y nosotros estábamos preparados. O sea, la música estaba bien hecha, hemos dedicado mucho tiempo a hacerla. Necesitamos era como esos apoyos de las personas que nos ayudaron con el dinero, de Juan Diego, que fue el que tuvo la visión de decir, listo, vamos a grabar, pero lo vamos a mandar afuera. Él ha podido decir, mandémosla a la empresa de Kraken, por ejemplo, pero no, él siempre dijo, no, mandémosla afuera, porque esta música su fuerte es afuera, en Europa, en Estados Unidos, sobre todo en Europa, en Japón. ¿Y qué fue lo que terminó pasando? De los lugares donde más vendimos música en ese primer momento fue en lo que fue Alemania, Italia, Francia y en Japón. Fue el tercer, cuarto lugar donde más tuvimos impacto y ventas, realmente. O sea, podemos decir en este momento que Legend Maker es más conocida en el exterior que en su propia tierra, por decirlo así. Pues yo creo que en aquel momento sí fue así. Tuvimos, y bueno, después cuando ustedes saben que uno tiene que hacer el brochure de presentación de la banda, tuvimos más de 20 reseñas sí. En Europa, en casi todos los países de Europa. En ese momento, como siempre, pues lamentablemente a veces pasa en Colombia, cuando traímos el disco terminó siendo importado. Sí. La misma DIAN nos trajo muchos problemas para poder traer el disco. Imagínate, nuestro primer pago inicial fueron 50 copias, que hasta el día de hoy nunca las vimos porque pasó por la DIAN y la DIAN nos dijo que solamente pueden traer 10. Nosotros dijimos, pero es que ese es nuestro pago, o sea, nos están pagando así. Y allá se quedaron con, la empresa mandó una carta diciendo que el disco en sí no tenía un valor comercial, que era pues por 0 pesos, que eso era parte pues, de nuestro acuerdo como pago. Pero nada, no se pudo, se quedó ahí. Después cuando empezamos a vender el disco, nuestro disco era importado. O sea, sí. No era pensado en Colombia, era hecho en Estados Unidos. Entonces nos decían, pero usted es una banda de Colombia. Es que los discos nacionales valen tanto, valen 20.000. Nosotros decíamos, pero es que 20.000 no nos vale ni traerlo. No lo podemos vender en 20.000, teníamos que venderlo al mismo precio de un disco de Halloween, de Gamma Ray, de Vanguardia, pero un disco importado. Y, por ejemplo, la ciudad de Medellín fue el lugar más difícil donde la gente no entendía eso. Si pero ustedes son de Cali, o sea, son nacionales. Listo, entonces tienen que vender el disco a 20.000. Y nosotros, pero no, es que no lo podemos meter a eso. No, es que aquí todas las bandas nacionales valen 20.000. Nosotros le mandamos un disco a las personas, eran varias empresas que vendían, les decíamos, miren allí donde dicen dónde es prensado.
Ah, no, sí, pero es que cuando lo vendamos vamos a decir que es de Colombia, entonces la gente va a decir que porque es más caro. Tenemos que gastar mucho dinero realmente en ese tiempo haciendo llamadas para convencerlos. A última hora después ni valió la pena porque lo que nos gastamos en llamadas en el tiempo no había celular, ¿sí saben? Eran solo llamadas locales, eran muy costosas. Claro. Y terminamos pagando hasta, yo tuve que ver mucho en eso después. Varias integrantes de la banda me decían, no, pero ¿por qué gastas tanta plata en eso? Eso no tiene mucho sentido. Ya era la única manera de que realmente en Medellín, que todos sabemos que es muy importante en el rock y en el metal nacional, pues nuestro disco pudiera ser vendido. Y de todas maneras no tenía tampoco mucha lógica venderlo en el precio que ellos dijeran, porque pues, a nosotros no nos estaba costando eso. Resultó que después de un tiempo, nosotros teníamos que entregarle un dinero a la empresa, o sea, reconocer lo que costaba el disco, ¿cierto? Si ellos nos lo estaban dando en $20 o en 10 o lo que fuera, teníamos que darle ese dinero y aparte estaba nuestra ganancia. Pero lo que nos planteaban en Medellín era que ni siquiera ganáramos nosotros y que terminábamos debiéndole a la empresa. Uy, no. Entonces no tenía ninguna lógica, por eso tuvimos que invertir todas esas historias que a veces la gente no conoce y que es difícil el apoyo de nuestros propios coterráneos y todo el tiempo ha sido un poco así, como decís, en algún momento tuvimos más reconocimiento fuera, pero creo que eso ha cambiado. También ya pues, también hay que entender que en el momento la banda solo era medio conocida por el álbum, realmente no habíamos tocado en otras ciudades para el año 2000, 2001, muy poco. Ya después con todo esto y el cubrimiento de los medios y que nos fue muy bien en el lanzamiento de Cali, en Bogotá, que fuimos convocados a tocar con Rhapsody en el año 2002. Todo esto ya empezó a tener un impacto mediático y hizo que ya la gente sí, efectivamente, nos empezara a conocer y que nos empezaran a conocer, a convocar a Rock al Parque y a diferentes ciudades para interpretar este álbum. No, pero muchas historias son que uno piensa, hasta la DIAN muchas veces entorpece a la música colombiana. Psycho. Es que es cierto, aquí no se dice nada que no sea cierto. Siempre lo hemos dicho, aquí no hay filtros. A veces suele ser un poquito polémico con las declaraciones que muchas veces damos. Pero pues sí, es verdad, la DIAN muchas veces también jode mucho a la industria musical, igual que lo que es a Psycho así, pero Psycho así en su momento no está haciendo nada. Pero bueno, más allá de eso, en 2008 ganaron el premio Subterránica como mejor artista de power metal nacional. ¿Cómo tomaron la banda ese reconocimiento? Pues, y si bien ya de lo que nos habías hablado desde la parte del 97 al 2000 han sido historias más allá de lo que fue Colombia, pero ya reconocidos en Colombia como el premio Subterránica como mejor artista, ¿cómo lo vieron venir? ¿Cómo vieron ese reconocimiento de los suyos a su música y a ese trabajo que ya venían haciendo durante ya casi 11, 12 años? Mentira, si no estoy mal, un poquito más. Sí, claro. No, pues para nosotros fue algo impactante. Primero, pues, si ustedes saben, no hay muchas premiaciones sobre el rock y el metal en Colombia. Para ese momento, Subterránica y sus premios estaban, creo que, naciendo, eran más o menos, si no estoy mal, la historia de ellos es que primero surgen en Costa Rica, si no estoy mal, o en El Salvador. En El Salvador. En El Salvador, sí. En El Salvador. Y para el 2008 creo que tenían pocas versiones de sus premios en Colombia. Así que, bueno, fue una gran emoción realmente, pues ser reconocidos. Ya nosotros en el 2002 nos saltamos un poquito de esa historia y ya hemos sacado nuestro segundo álbum, que sí estuvo totalmente influenciado más hacia el power metal, en 2002-2003, que se llamó Lies Bleeding the Blind. Y este álbum, por ejemplo, lo muestro, Lies Bleeding, ya estuvo más encaminado hacia el power, pero nosotros siempre con este afán un poco de implementar o de dejar una firma pues en nuestra música, incursionamos ya también un poco en el progresivo. Estamos más influenciados por Symphony X, por Labyrinth, por nombrar algunas. Entonces la empresa nos dijo, está muy bien en la música, pero ese no es nuestro estilo, no es lo que se caracteriza a la empresa, Sentinel Steel. Así que en ese álbum ellos ya no nos ayudaron a producir, sino a distribuir. Entonces obviamente ya no contamos con todo el apoyo de la parte de postproducción, de mezcla, de masterización, todo eso ya lo hicimos a manera local. El disco también tuvo muchas reseñas positivas, también volvimos a salir nuevamente en la Nuclear y en la Century, gracias obviamente al trabajo que venimos haciendo con Sentinel Steel. Pero de todas maneras sí fue un poco como que cerramos el nicho, veníamos de un nicho un poco más grande y eso que ustedes saben que en el metal
hay muchas corrientes, pero aquí ya cuando nos enfocamos más al progresivo, hacia el power metal progresivo, pues cerramos un poco más en nicho, eso fue lo que nos gustó la empresa. Nosotros obviamente éramos todavía muy jóvenes, de 20 años ya, y queríamos explorar pues todo lo que tenía que ver con la parte más técnica, más fluida, más virtuosa de nuestra música. Creo que eso lo logramos o tratamos de hacerlo con el segundo álbum, y eso también ayudó a empezar a esparcir un poco más la música en Sudamérica. Fuimos ya invitados a diferentes partes de Colombia, estuvimos ya 2 veces por aquel entonces en Rock al Parque, hemos estado en el 2000, en el 2000 estuvimos, y en el 2008, por allí, también en el 2006 fuimos a hacer una gira nacional, ya de unas 10, 12 fechas, estuvimos casi en todas las ciudades más importantes de Colombia. Yo los vi en Bogotá. Bogotá, estuvimos varias veces, bueno, casi todo, y fuimos también a Ecuador y a Perú en ese momento, hicimos un mes por allá, en varios eventos en estos hermanos países, y creo que entonces que cuando llega ya esta premiación, pues fue como un gran alivio de ver que había gente que realmente sí estaba reconociendo lo que estábamos haciendo. Ustedes saben, el rock y el metal es muy, muy guerreado, muy luchado en nuestro territorio. Incluso últimamente nuestro estilo o el heavy metal, a pesar de que este año hay muchas bandas internacionales de estos estilos que están viendo Colombia, han habido unos momentos donde ha quedado un poco relegado, y corrientes más brutales, más pesadas, ¿cierto? Como el death, el thrash, el black, han primado, digamos, los intereses del gran público metalero de Colombia, así que empezamos a quedar como un poco, incluso se ve mucho en Rock al Parque, ¿no? Tú ves un cartel de Rock al Parque desde hace 10 años y muy rara vez hay una banda de heavy metal, casi nunca hay una banda de metal progresivo y por el estilo, aunque ha tocado Symphony X, grande exponente que es progresivo, pero una vez. Y vas a ver que hay otras bandas internacionales y te das cuenta que la mayoría son de speed, de black, de sinfónico, pero pocas realmente de heavy. Así que para nosotros recibir estos reconocimientos es muy importante, es visualizar un poco todo lo que venimos haciendo ya. Este año estamos cumpliendo ya desde la creación del nombre de Legend Maker 28 años. Así que es un pláceme saber que la gente reconoce este trabajo que hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pues durante ya casi 3 décadas. Así que bienvenidos sean todos los reconocimientos. Es un momento también para agradecer a Subterránica, que en ese momento pensó en nosotros. Claro que fue dentro de una categoría también un poco cerrada, ¿cierto? Hay que reconocer que no había muchas bandas de Power haciéndolo, y nosotros ganamos como mejor banda Power. Así que de todas maneras es un gran reconocimiento que ellos se hayan fijado en este estilo tan específico, que entre las 5 o 7 bandas que en el momento estamos muy activas nos habían dado ese título a nosotros. Muy genial. Un agradecimiento a Felipe y a toda la gente de Subterránica por seguir. Tenemos que luchar con esta situación de la música, de los premios a esta música del rock metal en Colombia, pues siempre será complicado, y también un gran baluarte que ellos lo hayan podido hacer durante tantos años. Y en definitiva que en este caso Felipe Sarruk, pues el hombre de hecho, él apuesta mucho y se la juega todo por el rock y todo, entonces sí entiendo mucho el valor alrededor de eso y sobre todo la promoción, porque él de hecho ya ha realizado museo y todo, entonces sí le apuesta y cree muchísimo lo que es el rock colombiano, de mantenerlo firme y de mantenerlo un gran aplauso para todo su equipo de trabajo. Si realmente hacer algo como eso no es fácil, así que siempre la mejor energía para el hombre. Por ahí después en algún momento estuve nuevamente, creo que para ese año, no me acuerdo, también estuve tocando un tiempo con Cronos en Cali, y tuvimos el privilegio también de haber sido convocados también como mejor banda de hard rock. Así que siempre, a pesar de que Cali no es la ciudad más rockera ni más metalera pues, de todas nuestras ciudades, donde no siempre vienen todas las bandas internacionales aquí, siempre hay un público muy ávido, aunque es pequeño, pero siempre hay mucho interés por el rock, por el metal, desde hace muchos años, y genial que gente como todos los organizadores y lo que tiene que ver con los premios, pues se fijen que a pesar de que aquí no somos millones de radioescuchas de esta música, de todas maneras sí hay gente muy interesada y muchas bandas que han venido haciendo pues su música en Cali. Siento que en parte en este caso ha sido como muy de escuela particular, en este caso la escena caleña, o sea, Legend Maker incursionando, por ejemplo, en el Power Metal, y pues obviamente, por ejemplo, Sheep
para no ir tan lejos, en este caso con el progresivo. Entonces sí es como que, si bien en este caso, como lo dices, no son millones, sí es en este caso, usted le han apostado en este caso a unos géneros como muy de nicho y muy cultos en este caso, ¿sí? Entonces, eso está interesante. Me ha generado una preguntita, de hecho, alrededor de la portada de Lies Bleeding the Blind. La portada, ¿a qué se debe? Se ve bastante secular. Está interesante. Pues el título básicamente traduce como las mentiras que desangran al ciego, y por aquel entonces que íbamos produciendo el álbum surge toda esta situación de las Torres Gemelas, ¿cierto? Entonces nosotros ya veníamos haciendo un material para el siguiente álbum, ya teníamos incluso desde el 2000 ya 2 o 3 temas. Nos demoramos pues mientras toda la producción y toda la promoción del primer álbum, ya estábamos haciendo el segundo, pero surge todo este fenómeno y luego lo que tiene que ver con la guerra en Medio Oriente. Y pues para nosotros nos pareció, fuimos muy críticos ante esta situación, de que había mucho dogma. Entonces para nosotros esta carátula, y luego compusimos una canción, Mauricio Ochoa la compuso, que se llama muy parecida como algo que, un juego de palabras que hace Slayers también en uno de sus álbumes. Compusimos entonces una canción que se llamó Lies Leading the Blind. Ya le cambiamos el bleeding, como se llama el álbum, las mentiras que desangran ciego, por un tema que se llamó Lies Leading the Blind, o sea, con las mentiras que guían al ciego. Un poco como en crítica a toda esta parte de la gente que cree en un dogma y no se pregunta el por qué, sino que básicamente lo sigue ciegamente, a pesar de que hay cosas muy extrañas que no concuerdan entre el Antiguo Testamento y el Segundo Testamento, ¿cierto? El Nuevo Testamento, perdón. ¿Cierto? En el primero, claramente, para la gente que pues, de pronto ha leído, que sabe eso, ¿cierto? Ese Dios es vengativo, es agresivo, es cruel, ¿cierto? Y ya el segundo, el Dios de Jesucristo, es sí, como una cara y una moneda, ¿cierto? Las dos caras de la moneda. Entonces nosotros decíamos, bueno, pero todo esto se da y ahora dicen que son los islámicos los que están atentando contra Occidente, pero después van y capturan Kuwait, que es donde hay una mina de oro negro, el petróleo, y nosotros decíamos, pero bueno, esto está como muy claro, y después empiezan a salir todas las teorías de conspiración de lo del 9/11, todo eso. Entonces eso fue como una manera de nosotros estar actuales en lo que está pasando en la sociedad, en el mundo, y de ahí surge entonces esta carátula, donde ella, pues aquí obviamente ustedes no la van a poder ver, nuestra modelo tiene los ojos cosidos, fue algo pues llamativo en ese momento. Nosotros queríamos hacerlo un poco más sangrienta, ¿cierto? Pues pero pues tuvimos ciertas conversaciones sobre eso. Nosotros no somos pues, black, ni ese estilo, así que pues también ya impactar con una carátula así como que se salía un poco, y ustedes saben, bueno, en ese momento las carátulas decían mucho de los discos, ¿no? Básicamente podrían ser, como nos pasó con el Path to Glory, mucha gente compraba el disco solamente por la carátula, y no queríamos que nos pasara al contrario, de que la gente de pronto repeliera un poco el álbum solamente por la carátula. Pero básicamente esa era como la crítica que estamos haciendo en aquel momento, de autocriticarnos como sociedad, como cultura, de que muchas veces, y así pasa para todo, ¿no? No solamente la religión, no solamente con la religión católica o cristiana, ¿cierto? No, para que no vayan a sentir aludidos. Era una manera de criticar, digamos, ese fenómeno cultural, de seguir algo a fe ciega, sin realmente saber de dónde surgen, por qué surgen, cuáles son las mismas controversias que se generan allí. Pero eso sigue pasando en el mundo, ¿no? Y pasa en la política, pasa en la religión. Ahora pareciera que incluso estuviéramos de pronto más cerca de una posible guerra en algún momento entre Oriente y Occidente. Y bueno, ese fue el mensaje que damos para ese momento, un poco más de introspección, ya no tanto enfocado a las leyendas medievales y todo eso, sino varias de nuestras canciones que para ese álbum incluso son más power metal que el primero, ya no tocan solamente ese tema que tiene que ver con lo medieval, sino ya pues temas un poco más actuales de ese momento. Interesante. Bastante, porque pues igual la introspección que pues se maneja, pues digamos ahorita, si hay una tercera guerra mundial, pues la cantidad de material que puede haber para nueva música.
No de ellos. Sí, siempre. Pero bueno, sí más allá de lo nuevo que viene, pues hace poco, realmente, casi menos de unos 20 días, estuviste con Angra. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de ser telonero de Angra. Entonces, bueno, no, afortunadamente hemos tenido el orgullo, el honor de haber estado junto a otras bandas internacionales muy importantes que nos han influenciado. En Cali, hace ya unos años, pudimos estar también con Rhapsody, la versión de Fabio León y Luca Turilli, el vocalista y el guitarrista principal, que bueno, de pronto la gente que sepa, hay otro que se llama Rhapsody Fire, que se trae, bueno, ya vino una vez a Colombia, Bogotá. Con ellos pudimos estar también, también con Avalanche, también con Gamma Ray, con Hammer, también estuvimos en Bogotá 2 veces, si no estoy mal, también con Hagar, que es una banda que particularmente me gusta mucho por la combinación de la parte de la música sinfónica, que no son pues tan cercanos al power. Y bueno, se vino la presencia por primera vez de Angra en Cali. Nosotros pues como lo hemos venido hablando, hemos venido cultivando este género ya desde hace 3 décadas, pues han habido muchas bandas en Cali, en Colombia, que han estado por esta corriente, pero pues algunas han desaparecido, algunas otras han sido pues momentos más bien fugaces, y creemos que esto es un reconocimiento también un poco a esa carrera que hemos apostado sobre este estilo. Hay muchas bandas que de alguna manera en su historia pueden cambiar y tener un estilo y después optar por otro totalmente lejano al primero, ¿cierto? Como por ejemplo, digamos, encasillar la música de Kraken, pues realmente es muy difícil porque cada álbum tiene como una corriente muy específica que uno podría terminar. Por eso Elkin siempre hablaba que pues era rock duro. Bueno, eso no les conté, pero ya en algún momento tuve la oportunidad de trabajar con Elkin en Kraken. Fui convocado por él en el año 2004, así que pues pude conocer muy de primera mano con Elkin, al cual conocí en un concierto que organizamos en Cali, cuando Kraken había parado y volvió a surgir. Primero inició nuevamente su trayectoria con los acústicos, donde solamente eran 3 músicos en escena. Trajimos en aquel momento a Elkin cuando estaban lanzando La Leyenda del Rock, y bueno, a partir de ese momento inició una amistad con él, una camaradería como colegas. Ya después él me convoca en el 2004 a participar. Estuve una temporada en Bogotá, 6, 8 meses más o menos, con Kraken. Estuve con ellos, por ejemplo, en el aniversario de los 20 años, donde cerramos un Rock al Parque en el 2004, hace 20 y pico de años. Y todo esto hace que, entonces, como les comentaba, todo este recorrido, creo que dentro de la memoria de los organizadores, de la gente que sigue esta música, ha dado para que la gente nos tenga en cuenta cuando han venido estas importantes bandas. Aún así, estar en Cali hace que no siempre tengamos esta clase de invitaciones. Realmente vuelve un poco complejo desplazar a la banda hacia Bogotá o hacia Medellín. Siempre tenemos un equipo, un staff grande para que la banda pueda cumplir con todas las expectativas del público. Así que nada, fue muy importante para nosotros. Fue muy importante para nosotros poder tener esta invitación. Agradecemos a André Arsen, a Ozzy Company y a America Backline Corporation, que fueron los organizadores de este evento, el que nos haya tenido en cuenta. También tuvimos la fortuna de tocar primera vez con unos grandes colegas como son Dark Empire, que nunca son de Cali y todo, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de tocar con ellos. Y bueno, hace un año larguito, por diferentes motivos que pasaron en la banda, no hemos hecho presencia en los escenarios y la gente nos ha recibido del carajo, como decimos por ahí. La gente está a la expectativa. Actualmente contamos con un vocalista que es de la ciudad de Bogotá, con el cual ya habíamos estado en el año 2015, fue la última vez que estuvimos con él. Se llama el señor Javier Ángel, que recientemente es un poco mediático porque estuvo haciéndole
hablando de Elkin y de Kraken, estuvo haciéndole un homenaje en Yo Me Llamo precisamente a Kraken. Participó en esta versión del año 2025, no siguió de las rutas eliminatorias, pero obviamente lo hizo muy bien, tuvo muy buena acogida, y bueno, y esto no tiene que ver por lo que él haya venido con nosotros otra vez, es un comentario para el lado, ya veníamos trabajando con él nuevamente desde el año 2024, finales, volvimos nuevamente a llamarlo, él accedió, él es un gomoso total del heavy, del power metal sobre todo, y ya esperemos que en otra próxima ocasión, cuando tengamos ya nuestro nuevo material, ojalá podamos vernos otra vez por estos lares y poderles mostrar ya en una entrevista con todos los demás compañeros de Legend Maker las nuevas canciones, porque no, ya el material en video que estamos preparando para todo el público. Así que este fue una antesala, este concierto de Angra, para otra vez tomar los escenarios, mostrarle a la gente que la banda sigue activa, que a pesar de las dificultades, pues, que a veces nos sucede como personales, en la música, diferentes cosas, la banda está otra vez en los escenarios. Nunca hemos parado realmente, hemos tenido algunos baches en nuestra historia. Por ejemplo, cuando yo estuve con Kraken, tener las dos bandas activas, estando yo en la ciudad de Bogotá, pues no fue fácil, así que en ese momento la banda entendió que era importante que yo pues tuviera acceso a este mercado que es muy diferente de Kraken, y una oportunidad personal como músico muy importante para mí. Así que en ese momento, por ejemplo, paramos, no sé si mientras yo estuve en Bogotá, el año pasado también tuvimos algunas dificultades, también paramos, pero han sido cortes muy, muy breves, nunca de años enteros ni nada, son de algunos meses. Y estar con Angra, bueno, siempre, como les comenté, como conocimos a Angra en el principio de la entrevista, siempre lo hemos seguido. Cuando falleció su primer vocalista, que ya no era Angra, André Matos, obviamente lo sentimos. Pero y André Matos también fue una pérdida para el power metal. Una pérdida para la escena. Me encantaba su trabajo con Viper. Era genial, era brutal. Pues llamaban las cosas que hizo, bueno, en fin. Entonces, realmente siempre Angra ha estado ahí en nuestro recordatorio musical, y entonces tener la oportunidad, ustedes saben, Angra ya ha venido varias veces a Colombia, pero sí era la primera vez que venía a Cali. Así que fue una gran expectativa, fue genial. Con Fabio Ligoni ya habíamos tenido la oportunidad también de estar, como les comenté, cuando él vino con la reunión de Rhapsody. Estuvimos aquí en Cali con ellos, también en Bogotá, en Metal Millennium, en el año 2018, claro. Estuvimos también con ellos. Pero ya tener a Angra, tener a Rafael, aunque pues ya son un poco los fundadores de la banda que están actualmente, de todas maneras es todo lo que significa Angra para nosotros como seguidores de ellos, que desde que los conocimos hemos seguido su carrera, sabemos lo que representan a nivel suramericano y mundial con respecto al power metal. Definitivamente son la banda emblemática de Suramérica en cuanto al power metal. Son los que han llevado pues esta música a todos los rincones del mundo, son seguidos. También ha sido para nosotros muy importante esa investigación y esa manera que ellos han unido esos ritmos suramericanos de Brasil propiamente con el metal, algo que nosotros en algún momento quisiéramos también replicar, y sabemos que en Colombia hay mucha música muy interesante, sino que hay que saberlo hacer bien, hay que investigar cómo hacerlo. Es un proyecto que tenemos a largo plazo, poder hacer algo con nuestras músicas directamente del Pacífico, que creo que se podría dar por la cantidad de música con tambores y de percusión que se podría llegar a hacer, ¿cierto? Como también lo ha hecho Sepultura, y bueno, ustedes ante esto que son seguidores también de la música, así que realmente fue muy grato. Pudimos charlar con ellos un rato, pues hablar con nuestra música, también nos escucharon, así que ellos son unas personas muy, muy, muy fáciles de contactar. El idioma pues no nos aleja mucho, ellos hablan ahí un poquito de español, otro de inglés, de portugués, así que fue muy interesante hablar con ellos, conocerlos, comentarles que pues siempre lo hemos seguido, les regalamos por ahí unos discos que esperamos que escuchen, y bueno, ahí en las redes siempre estamos en contacto con ellos, así que un gran momento para nosotros empezar el 2025 otra vez pisando los escenarios frente a nuestros grandes ídolos y grandes maestros del power suramericano como los Angra, y bueno, esperamos que no sea de pronto la última vez, que lo podamos repetir en algún otro escenario, ojalá en Colombia o que no en otra parte.
pisando fuerte, ¿no? El regreso en este caso. Bueno, estamos en pleno 2025 y como lo habías dicho, Legend Maker en este caso está llegando a los 30 años, tiene 28 años en este caso de fundación como Legend Maker. Bueno, entonces, ¿cómo es? Háblanos un poco del presente de Legend Maker, si hay en este caso grabaciones, algo que creo que hay sospechas, lo habías dicho por ahí. Entonces, cuéntanos en este caso sobre el presente de Legend Maker y qué es lo que en este caso nos depara por lo menos para este futuro cercano. Bueno, pues para hablar del presente también tengo que hacer un poco un recorrido rápidamente del 2020 casi. Venimos también entonces, como les he comentado, con nuestro álbum de Path to Glory, pues fue un paso muy importante para nuestra carrera. Básicamente, sin el Path to Glory de pronto Legend Maker no seguiría activo. Eso hizo que tuviéramos un reconocimiento muy importante, como ya hemos hablado. Así que para el 2017 con Psychophony Records también, que es de Bogotá, ellos tuvieron la idea de hacer nuestra primera reedición de este álbum. Así que contactaron conmigo. Me pareció una genial idea volver a reeditar, como les había comentado en el primer momento que sacamos el álbum, no era un disco nacional, entonces me pareció muy importante poder hacer que el disco fuera nacional, que lo pudiéramos vender aquí en un precio más cómodo para la gente. De ahí entonces surge que es la versión del 2020, ya por primera vez en formato Digipack, que antes obviamente era en formato jewel case, o sea, la cajita pues, de plástico normal. Entonces para el 2017 sacamos esta versión de 20 aniversario. Se nos quedó corta, pudimos vender las copias que habíamos sacado. Y bueno, ustedes saben, ya después de tanto tiempo les pasará a todo el mundo en su negocio, en lo que están establecidos. Me doy a la tarea de que veo que es importante que la banda, y en este caso yo como uno de los fundadores, podamos tener como más cortica la rienda, por decirlo así, para que me entiendan, de lo que tiene que ver con nuestras producciones discográficas. Así que es desde ahí que surge Legend Maker Music, que es la que se ha encargado entonces de hacer todo ya la parte del merchandising, no propiamente la banda siempre, sino a partir de esta marca que manejo yo y algunos otros colaboradores. Entonces para el año 2020 decido que esta reedición de 2017 ha quedado un poco corta y decido hacer una nueva reedición ya con diferentes productos para ahora sí celebrar como es debido los 25 años de este gran producto. De allí entonces hago que es el primer box set, que se llama ya Legend Maker de Path to Glory, pero el de los 25 años. Contamos también con un gran ilustrador de Colombia, de Bogotá, Arley Vázquez. Me disculpa si es Velázquez, de pronto en este instante me da el apellido, pero Arley nos elabora esta nueva imagen que pretende entonces ampliar un poco la iconografía de Legend Maker. Ya este mago aparece por ahí, bien cerquita. Entonces lo ampliamos. Este box ya pues trae de elementos de colección, tiene que ver con tratar de darle a los escuchas, a toda la gente que va a seguir como unas novedades diferentes a solamente la música. Entonces viene con afiches, con la bandera, con diferentes cosas para que la gente pues se impregne un poco más de todo esto. Y recientemente, terminando ya el 2024, pues vamos a sacarlo en formato Digipack y en este formato Jewel Case, que ya con esto terminamos pues el aniversario de los 25 años de Path to Glory. Este álbum venía, como les comenté, inicialmente en este boxer, para que les guste todo esto, y lo sacamos así también, en A5. Sacamos toda una gran producción desde la Legend Maker Music para celebrar como era debido nuestros 25 años de nuestro álbum más emblemático. Todo esto en asocio con otro gran socio que es Green Revolution, y logramos sacar también por primera vez entonces nuestro vinilo de Path to Glory. Tengo que tenerlo. A este tiempo les voy contando que para el año 2018 está muy bonito. Tiene amor. Sí, la idea era como darle algo a la gente que me ha seguido muy diferente a lo que siempre han visto.
tratar de impactar un poco en esa conciencia colectiva que la gente dice, no, pero ese disco no se consigue en Colombia, Vinilo viene con este disco, con este brillo, genial, el otro viene con este afiche, que no había estado en ninguna parte, que son los creadores de la leyenda inicial, los que grabamos el primer álbum. Y para el año 2018, también con varias bandas de Cali, decidimos hacer un álbum en vivo que se llamó Cali Metal Forces. Se los presento también, luego en algún otro menudito chévere podemos hablar de él, donde salen entonces bandas todas ya con una trayectoria de 20, 25 años tocando, como lo son Occultus, Apollo Genocide, Atanab, Nilofstad, un tributo a los geniales Mystic Faith, Sagros, de Necrobusher y Skull. De allí grabamos también entonces Leonelda en vivo en un concierto que hicimos todas esas bandas, grabamos el concierto en vivo, luego lo produjimos como un disco, terminé yo por ahí siendo también el director pues, de esta producción. Todas las bandas hicimos un comité para poder sacar el álbum porque fue de recursos propios de las bandas, pero básicamente junto a Sergio Gaviria, que es el creador de la carátula, acá no tengo el disco abierto, termino siendo yo pues el director de este producto, y de allí entonces extraemos también para esta nueva placa 2 temas en vivo que querían plantear entonces lo que tiene que ver con el nuevo sonido de Legend Maker. De ahí entonces tenemos nuevamente, como es la vida, que esta vez es cíclica, nuestras canciones de Puerto Florida en español, luego las pasamos al inglés, pero actualmente creo que muy seguramente un par de años nos damos cuenta que también es importante que la gente conecte con su idioma nativo. Entonces nuestras canciones en el primer momento en español, y aquí traemos nuevamente un tema en español que es To Hell or To Heaven, el cielo al infierno, aquí en vivo, y Leonelda también en vivo. Esta nueva producción, en vez de 6 temas que tenía el original, trae 10. Y les cuento todo eso porque entonces, aparte de todas estas producciones, mucha gente dice, no, es que los discos no se venden. Obviamente no se venden igual que antes, porque ya la gente no necesita realmente comprar los discos para escuchar la música, eso todo lo tenemos claro. En finales de los 90, si no tenías el CD, el cassette grabado, no había más cómo escucharlo. Todos sabemos que en la radio en muy pocas partes van a colocar nuestra música. Entonces, a partir de todo este proyecto que elaboro con Legend Maker Music, pues estamos entonces ya encaminados a sacar el nuevo material con la nueva alineación. Estuvimos un tiempo con un cantante de Cali, desafortunadamente por diferentes cosas que pasaron en su vida, diferentes sistemas que tenían que ver con la producción, la grabación de la música, no pudimos abordar de la manera que nosotros queríamos la producción de esa música con él. Y ahora que estamos, imagínense cómo es la vida, ahora que estamos con un cantante que vive en Bogotá, que está más lejos, pues realmente nos ha fluido más el trabajo con Javier Ángel, se llama nuestro cantante, y actualmente ya estamos entonces terminando la fase que tiene que ver con la puesta en marcha de las maquetas. La música ya está grabada. Desde hace unos 2 años tenemos toda la música grabada. Como les comenté, no pudimos sacar el proyecto final con el anterior cantante, pero con Javier, en 5 o 6 meses ya hemos podido avanzar muchísimo en las maquetas, en cómo va a sonar la música con él, porque el anterior cantante que teníamos, Will Rivera, tenía un tono, un registro muy diferente, un poco más hacia el estilo un poco de Ripper Owens, por llamarlo así, un poco más desgarrado, un poco más bajo. Ahorita con Javier, su tendencia siempre ha sido más hacia el power clásico, hacia la parte muy lírica de Gamma Ray, de Fantasia, bueno, estas clases de cantantes. Entonces con él estamos ya terminando de hacer estas maquetas. Nosotros le llamamos maqueta a lo que no es ya el demo terminado, ¿cierto? Hablamos de maquetas porque estamos terminando de ver cómo su voz cuadra y cómo lo hacemos de que todo quede bien compacto con esta música que obviamente hemos creado inicialmente algunas con nuestro anterior cantante, y estamos enfocados totalmente en este nuevo proceso de terminar de estas maquetas con él, de grabar ya, como les comentaba, ya toda la parte instrumental está lista, y esperamos entonces que en este año estamos trabajando muy fuerte para poder llegar a todos ustedes, las personas que nos escuchen, y a todos ustedes con el nuevo material de Legend Maker. Actualmente, si revisan nuestras páginas de YouTube,
de Facebook, de Instagram, que nos pueden encontrar como Legend Maker Band o simplemente Legend Maker. Para el momento de la pandemia, logré con la banda hacer un proyecto audiovisual de 4 temas que los llamamos Memories. Ese proyecto, como ustedes entenderán, tuvimos que grabarlo todo en casa, o sea, no pudimos ir a un estudio, estamos en plena pandemia, y grabamos 4 temas, algunos de los cuales la gente nunca había visto en video, como fue Leonelda, como fue At the End, un tema más de estilo progresivo. Ya lanzamos o prelanzamos un tema nuevo que se llama Beyond Time. Esta es una versión editada, porque todo esto lo hicimos en casa, entonces no lo hicimos en el estudio, ni siquiera la batería, todo lo grabamos en casa con diferentes equipos tecnológicos que tenemos, con el cual actualmente contamos casi todos los músicos profesionales, pero que obviamente no lo vamos a grabar en un estudio. Entonces grabamos esos 4 temas, contamos con el apoyo muy fuerte también de un equipo de postproducción audiovisual, la gente de Farallon Pictures y la gente de AM Audio para hacer la masterización. Esos 4 temas los pueden ver en internet actualmente en cualquiera de esas páginas que les comenté, y ahí ya sale nuestro nuevo tema que se llama Beyond Time, una versión editada, que no es el audio original, no es el que hemos grabado en estudio, y ese va a ser entonces ya nuestro primer single, el cual queremos apoyarlo con un videoclip o un videolyric. Espero que sea un videoclip, esa es la idea. Y estamos ya adelantando pues lo que va a ser nuestro próximo álbum, del cual, pues como les he comentado, tenemos que ver todo este proceso con el cantante que no vive en Cali, pero bueno, afortunadamente con todas las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente, pues ese trabajo se ha desarrollado de manera muy positiva, y en eso estamos, señores. Así que música nueva de Legend Maker ya está en camino, incluso ya hay en las redes, como les comenté, pero la nueva música con Javier Ángel, que va a ser nuestro cantante para esta placa, y ojalá ya estamos, a pesar de todo, hemos demorado con esta tercera placa, ya estamos pensando en las siguientes, porque lo que nos faltaba era pues tener un equipo más compacto para poder llevar a cabo todas estas ideas musicales que hemos tenido desde hace mucho tiempo y que nos hemos demorado un poco en sacarlas, porque después de todo lo que le he comentado y la gente sabe de Tattoo Glory, de Lies, pues muchas bandas de pronto hubieran hecho la jugada de sacar un Leonelda 2, un Leonelda 3, por decirlo así, o sea, seguir una fórmula, pero creo que esa no ha sido pues la idea de nosotros como músicos, a pesar de que ya después varios de nosotros estudiamos música de manera formal y somos titulados. Esa parte de sentir la música, el metal, toda esa esencia que eso no importa si estudias o no, o sea, es la garra, ¿cierto? La parte técnica de estudiar te ayuda como a tener otras herramientas para plantear tus ideas de manera más técnica. Entonces, todo esto queremos plantearlo ya en estas nuevas composiciones que no recogen realmente, no es un Tattoo Glory 2, no es un Live 2, es como una mezcla de esas dos corrientes donde nosotros siempre hemos estado, que es el heavy, el power, pero con elementos muy vanguardistas, de pronto algo neoclásico, y bueno, ya van a darse cuenta que es algo diferente de lo que hemos venido haciendo, pero siendo siempre que Legend Maker esté ahí presente, que la gente lo escuche y diga, carajo, esto me suena un poco a esta banda, a pesar de que, como se dan cuenta, este será nuestro tercer álbum con un tercer cantante. El primero ya hablamos de Michael Grant, el segundo fue Diego Gómez, del cual no hablamos mucho, pero saludo a Diego si lo escucha, si nos ve, un cantante fenomenal que debido a su profesión decidió no dedicarse de lleno a la música, una gran pérdida sin duda para el mundo del metal colombiano y sudamericano, un increíble cantante y además excelente guitarrista que, bueno, esperemos esté muy bien en todo su proyecto de vida, pero ahora estamos entonces con el señor Javier Ángel y actualmente entonces estamos con Santiago Mendoza, que está con nosotros desde el año 2000, con Álvaro Duque, que ha estado dos veces en la banda, esta es su segunda vez, con el señor Rod Becerra en el bajo, nuestro integrante más nuevo se llama Juan Carlos Dávalos en la batería, y Javier Ángel, que ya había estado con nosotros 7 años, se retiró de la banda 10 años y regresó. Así que esa será la nueva dimensión de la banda, con la cual sacaremos todo este nuevo material que sabemos que mucha gente, seguidores o no, están esperando desde hace un buen tiempo. Y este celular se puso ya todo rebelde, no quiere quedar quieto. No, Luis, pero es que ha sido un trayecto
impresionante, o sea, la verdad, nosotros estamos agradecidos realmente por haber compartido todo esto, todas estas historias contigo. Y pues se nos está pasando un poquito el tiempo. Entonces, si quieres, para terminar, regálanos un mensaje para los fans y estas nuevas generaciones de músicos que vienen detrás tuyo, porque pues igual Legend Maker para muchos músicos colombianos ha sido la piedra angular del power metal colombiano, y ese power metal que muchas veces las personas no escuchan o no tienen como esa noción de que existen bandas así en Colombia, que pues más allá de que sí es importante el metal en Colombia, más allá de lo que es el thrash, el death, el speed, el punk, el power metal ha sido un poquito como arrinconado, pero también está esa propuesta que nosotros queremos que de parte tuya y de parte de Legend Maker incentivemos a estas nuevas generaciones para que también escojan este camino, porque power metal también es una corriente musical excelente, preciosa, desde mi punto de vista ha sido de mis favoritas durante más de, no sé, te digo 20 años más. Entonces, regálanos un mensaje para esas nuevas generaciones de músicos para terminar, y estamos agradecidos contigo. No, ante todo agradecerle a ustedes su tiempo, su espacio, la gente que nos ve. Esta entrevista ha tenido una planeación. Los felicito a ustedes por esta manera de abordar este espacio, un espacio nuevo, nutrido, interesante para la gente que escucha rock, para que escucha metal, para que la gente que de pronto no conoce tantas tendencias o tantas bandas de Colombia se den cuenta que en Colombia, en el rock y en el metal, realmente habemos muchos músicos muy interesados en demostrar que en Colombia hay un gran talento. Y ante todo, muchas gracias a ustedes por el espacio, a todos sus oyentes, a toda la gente del equipo, a la gente de los músicos. Pues nada, yo les he comentado que nosotros hemos estudiado y todo eso, pero realmente estudiar música te da herramientas, pero realmente si vos no tenés esa tenacidad, esa creencia realmente en la manera en cómo llevar tu música a hacer la realidad, sea el estilo que sea. Hemos hablado que actualmente las corrientes tales privan un poco en el gusto. Bueno, eso es normal. En algún momento también el power estuvo muy fuerte, y ya pareciera, por ejemplo, con toda esta cantidad de eventos que se están trayendo a Bogotá, donde están viendo básicamente la crema innata del power metal mundial. Genial que realmente eso pase, porque hay público para todo. O sea, realmente para el black, para el thrash, para el death, con toda la cantidad de conciertos que hay en este momento en Bogotá, grandes, medianos, pequeños, uno se da cuenta que Colombia es un país muy rockero, muy metalero. Y a veces nos quejábamos mucho de que siempre iban a Chile, Argentina. Bueno, definitivamente esos países tienen una tradición ya más extensa que nosotros es desde hace unos 20, 30 años, y eso que nos estamos abriendo todo este gran espectro, y sobre todo los últimos días, podríamos decir los últimos 15, sobre todo con la venida ya la primera vez de Iron Maiden, que los empresarios, las emisoras, los medios se están dando cuenta que realmente los metaleros no son solamente esos tipos de negro por ahí que están en una esquina tomando risa, haciendo lo que sea. Somos una cultura fuerte, y la gente que investiga sobre estos géneros se dan cuenta que sí, habrá géneros que hablen muy fuerte de cosas que pasan en el mundo, que sean transgresores, pero es que eso es la cultura. La cultura no es solamente seguir los patrones de lo establecido y alabar lo que ya todo el mundo sigue y seguir la corriente, no, la cultura desde tiempos inmemoriales, incluso desde lo que hacían los artistas renacentistas, era ir un poco en contracorriente de lo que estaba establecido para demostrar la cultura a la sociedad, a los pueblos, de que hay algo más allá, y de que si tal religión o tal tradición ha estado establecida, de todas maneras los músicos tenemos ese deber, sea el artista, llame músico, poeta, escritor, actor, tenemos esa responsabilidad de no solamente demostrar lo que pasa en nuestra sociedad, sino de ir un poco más allá, de abrirle un poco o tratar de que la gente vea las cosas que pasan a nuestro alrededor de una manera más crítica, más sensible. Eso creo que es lo que tiene que hacer el artista. Por eso, sea el género que usted haga, metal, rock, lo que sea, si usted trata un poco de transgredir eso o no, ¿cierto? Porque hay artistas que no tratan de transgredir, sino acomodarse un poco a lo establecido. Lo importante es que lo hagas bien, que realmente así no haya estudiado una carrera, pero que usted mismo dé cuenta, así que si va a grabar
y el bajo le está sonando muy destabillado, muy brillante, ¿verdad? Se tiene que instruirse sobre su instrumento, tratar de sacar lo mejor siempre de usted. Hay muchos géneros, por ejemplo, como de diferentes corrientes, ¿cierto? Que no necesitan que la gente estudie música. Eso te da otras herramientas y otra concepción, de pronto un poco más general. Pero hay ciertos estilos que no necesitan eso y que antes precisamente reivindican la fuerza, la agresividad, la crudeza. Yo creo que el éxito de un artista es creer en sí mismo, sea que haya estudiado, sea que no, creer en lo que hace, por qué lo hace y dedicarse con realmente alma y corazón a pulir ese talento que usted tenga. Yo creo que eso es lo importante. Si estudia o no, estudiar te trae herramientas, pero creer en ti mismo, creer en esa fuerza, en la voluntad, en esa garra de que el mensaje que estás llevando es importante sobre todo para uno mismo como artista y que habrá en algún momento, algunos demoraremos más o no, en conseguir personas que sigan esa corriente que usted está haciendo, pero lo importante es que usted la hace con pasión y con dedicación. Tarde que temprano de pronto los resultados se van a ver, sea locales o sean internacionales, pero lo importante es creer en lo que uno hace. Yo creo que eso es como lo importante dentro de cada profesión y sobre todo en la música. Efectivamente, vos te das cuenta cuando un artista es prefabricado, cuando un artista realmente está ahí porque alguien lo colocó, de pronto no se lo ha ganado, como nos hemos dado cuenta en muchos eventos importantes en Colombia, donde dicen, bueno, pero ¿por qué este artista va a telonear? ¿Por qué está ahí con esta? Y después resulta que, como lo hemos dicho, nunca más volvieron a sonar, como ha pasado con muchos artistas. No hablo de, por ejemplo, de Aterciopelado y Guns N' Roses porque tenían unas herramientas para que ellos tocaran ahí, era también como un merecimiento de estar en un evento muy grande, donde eso tiene unas repercusiones económicas, mediáticas importantes, pero han habido otras bandas que tocaron en eventos importantísimos y nunca más volvieron a sonar. O sea, no aprovecharon esa oportunidad porque de alguna manera fueron artistas del momento que dejaron algo allí, pero no transgredieron, no pasaron más allá de la historia. Y creo que eso depende sobre todo, no del público. El público te da cierto valor porque reconoce lo que han hecho, pero yo creo que ese reconocimiento llega cuando usted se lo cree, cuando usted lucha por eso, donde usted, a pesar de las circunstancias, hablamos de que el thrash y el trap tienen más salida y tal, pero para ninguna banda de thrash y death tampoco es que sea muy fácil salir adelante, porque así como lo hemos dicho, pueden haber 10, 20, 30 en cada ciudad y no todas ellas destacan en eventos importantes, ni tienen discos, ni tienen reconocimiento de los medios. O sea que para el metal y para el rock es difícil y siempre por ahora lo va a hacer en Colombia, sobre todo si cantamos en inglés. Sabemos que no somos del gusto del comercio en general, de que nuestra música no va a salir todo el tiempo en las emisoras, pero si vos crees en lo tuyo, lo logras plasmar en una buena grabación, con buenos recursos, y llegas a transmitir en un evento con tu público, sean 10, 20, 30, 100, 1000, los que sean, pero si vos te conectas con el público, creo que las cosas van a ir llegando poco a poco. Hay que tener mucha tenacidad porque esto no es de un momento a otro que se logran y todos lo sabemos. Todas las grandes bandas que hemos escuchado arrancaron en un garaje, llámese Black Sabbath, llámese Iron Maiden, los Beatles incluso, todos arrancaron sin instrumentos, comprando los instrumentos poco a poco hasta tener los mejores, hasta que marcas los patrocinan. Pero lo importante es creer en uno mismo, ciegamente, con talento, con dedicación, con interés, con principios, y creo que con el tiempo las cosas llegarán. De pronto habrá no artistas que sean mundialmente famosos, pero qué bacano cuando vos estás en su ciudad y realmente te apoya los seguidores de tu música, sean 100, 200, pero que respetan el trabajo que has hecho con dedicación. Ya la fama o lo que sea, eso no es tan relevante, son cosas que llegan o no, pero lo importante es que la gente crea en que vos estás haciendo algo realmente porque te apasiona, porque lo sentís, y eso la gente se da cuenta. Así que, digamos, eso sería lo que tengo para aportar a todos los que nos vieron hoy. Muchas gracias por seguir esta entrevista que es un poco larguita. Ya saben, si quieren saber algo más de Legend Maker, estamos en las redes como Legend Maker en Facebook, en Instagram, en TikTok también estamos por allá, en X, Legend Maker o Legend Maker Band, ahí nos consiguen. También próximamente vamos a tener una página especial solamente para los productos del merchandising. Tenemos camisetas como esta, otros estilos y diferentes cosas para que la gente pueda tener a Legend Maker presente en cualquier momento de su existencia. Así que gracias a toda esa gente que nos ha apoyado todo este tiempo. Ya vamos hasta los 30 años. Sabemos que hay algunos seguidores como Eric, ¿sí o no?, que nos ha seguido por más de 20 años.
Así que genial ese apoyo. Nosotros realmente el internet es frío, pero realmente se siente el apoyo de la gente cuando realmente creen en tu música. Así que esperamos prontamente en este 2025 estar cerca de ustedes en algún escenario, en Bogotá, en Medellín, en Pereira, en Armenia, en todas las ciudades que son fronteras de Colombia, porque Legend Maker está ahí forever, mucho tiempo. Claro, así debe ser, Luis. Y así será. Entonces, muchísimas gracias, Luis, por esta grandiosa entrevista. La verdad, es una de las más extensas de nosotros, pero también necesitábamos conocer esa historia detrás de Legend Maker, porque Legend Maker, como te decía, es una de esas bandas underground que la gente muchas veces no conoce, pero debe conocer. Y yo estoy enamorado de ese disco. Más adelante, después que hablamos para que me lo puedas hacer llegar a Bogotá, ese LP está precioso. Está muy, muy lindo. Más adelante cuadramos eso. Por ahora, muchísimas gracias, Luisfer, por acompañarnos en este episodio número 13. Décimo 3. A ustedes les reitero mi agradecimiento porque en estos momentos digitales y todo lo que pasa, han podido ustedes escoger pues básicamente un género más mainstream, reggaetón, música popular, todo eso pues para hacerse de pronto notar o lo que sea. Pero sabemos que si están aquí con nosotros en este momento dedicando este tiempo al rock, al metal nacional, es porque de todas maneras entienden el aporte de nosotros a la cultura, saben que esto no es fácil de hacer, que hemos tenido un gran recorrido, sean las bandas que sean, que lleven 1 año, 2 años, cualquiera, no es fácil. Lo más sencillo sería hacer la música que todo el mundo quiere escuchar, pero para eso estamos diferentes artistas, para esa clase de público hay ciertos artistas, y para nosotros que gustamos que los sonidos más pesados, un poco más con conciencia social y pronto llamémosla más revolucionaria del humanismo, para eso está el rock, el metal, que es el que trata siempre de que tú veas más allá y no solamente hablar de traseros y otras cosas que no vas a hacer, seguir la parte comercial siempre era lo más sencillo, acomodarse en el más media siempre era lo más fácil, pero realmente tratar de llevar cultura, arte a tus oídos, siempre un poco más complejo, pero lo hacemos de corazón. Así que gracias a ustedes también por abrir este espacio a bandas como Legend Maker y a otras bandas seguramente que seguirán o que ya han estado aquí del rock y del metal, porque desde ahí también aportamos mucho a la cultura de nuestro país. Así que gracias a ustedes por este importante espacio y que sigan fortaleciéndose como programa y que duren lo que tengan que durar y habrá mucho tiempo más, porque esto es importante para toda la cultura de Colombia y de Sudamérica, que ojalá lleguen a ustedes con el programa. Así que muchas felicitaciones por este espacio y sigan adelante. Muchísimas gracias, Luis. Profe, de verdad. Cristian Díaz, el profesor en la narración. Este fue nuestro 13º podcast para Ripple Line. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues nada, nos vemos en las calles porque allá nos debemos. Larga vida Ripple Line y larga vida Legend Maker. Bien. Hey, gracias. Yes. Vale.